Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Memorias. Episodio 11. Trenes especiales y curiosidades. Continuamos. Ya estamos en el año 2014. Finales del 13, empezando el 14. Y primera curiosidad de este reportaje. La locomotora del tren de la Fresa que vino a buscar un coche de viajeros de la serie 9000. ¡Vamos, que nos vamos! Y si no me equivoco, ese coche 9000 de la anterior imagen acabó en el tren de los 80 de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid. Y continuamos en esta serie de Meijo Ferroviario para recordar el trienio trenero fotográfico que tuvo Meijo Ferroviario en la pasada década. Aquí vemos otra de las circulaciones especiales. El tren de contraste de básculas que visitó la base de Meijo Ferroviario, Salamanca. Al día siguiente iría hacia Fuentes de Oñoro. A veces, las locomotoras de los operadores privados tenían que realizar repostajes, pero también maniobras. Un tren de contenedores de Transfesa tuvo que hacer una parada para llevar este vagón a los talleres. Este vagón había venido con dicho tren de contenedores. En la anterior imagen habíamos visto al tren de contraste de básculas. Su destino era Fuentes de Oñoro porque es la única báscula en funcionamiento que queda en toda la provincia. Y hablando de vagones, próximamente el Meijo Ferroviario Álbum de Vagones, nueva serie dedicada a los vagones de mercancías, a modo de álbum y a modo de monográfico de material remolcado. En aquel tiempo habían comenzado, al fin, las obras de electrificación en el tramo Medina-Salamanca. Aquí podemos ver uno de los primeros postes de catenaria que fueron instalados en la línea, donde podemos ver un vehículo vivial de carretera y de vía. Imágenes que ya pasan a la historia del ferrocarril salmantino, castellano y español. Una línea que durante muchísimo tiempo pedía a gritos una electrificación y una mejora. También había obras en la zona de Zamora. Otro tren especial. Aquí vemos un tren de balasto tirado por una locomotora rumana de Comsa, cargado de balasto para las obras de la alta velocidad en la capital zamorana, que en aquellos años estaba en construcción y su estación estaba patas arriba, ya que solo se conservó el edificio histórico y aledaños y todas las vías de la antigua estación fueron levantadas. Todo el material era de ancho internacional y la locomotora rumana venía del antiguo GIF, del antiguo gestor de infraestructuras ferroviarias para la construcción de líneas de alta velocidad. Luego pasó a Comsa. Y otro incidente en la famosa Topera de la Muerte de Salamanca. Aquí, por lo visto, una locomotora prima realizó una mala maniobra y acabó estampada contra la vía, contra la topera, mejor dicho. Aquí se estrellaron en esta topera de seguridad de estrelladero un tren de la serie 599 que seguramente ya habréis visto en otros episodios, y también tuvo un accidente una locomotora 335 de Comsa. Y creo que hubo más material accidentado. Afortunadamente, sin consecuencias personales. Lo único que el tren de socorro tuvo que intervenir aquí para sacar a la locomotora prima que había descarrilado. En Zamora, en las obras de la estación de alta velocidad, se podían ver vehículos tan peculiares como este. Una especie de vehículo encarrilador que lo que hacía era
esparcir los carriles por esta zona de plataforma en placa de la estación zamorana. Ya las obras estaban bastante avanzadas y se podían ver construidos los andenes, pero todavía quedaba bastante vía por aplicar. Fantástica imagen. No quedaba mucho tiempo para la inauguración completa de la estación de Zamora con los servicios de alta velocidad. Las locomotoras de la serie 334 del depósito salmantino se utilizaban bastantes veces para realizar maniobras con vagones, sobre todo para introducir y sacar vagones del taller de material remolcado. Las 334 se quedaron prácticamente sin trenes, sin el Surexpreso, sin los trenes nocturnos los talgos nocturnos que realizaban servicios, y se tuvieron que utilizar para este tipo de maniobras. En la actualidad hay una locomotora 333-400. Alguno de vosotros me preguntaba por ahí en los comentarios que qué había pasado con aquella locomotora. Pues sigue existiendo para hacer maniobras, ya que al no haber tractores ni nada por el estilo, pues el trabajo lo tienen que realizar estas antiguas locomotoras de viajeros. Una imagen muy curiosa de la locomotora 319, la máquina de herramienta del depósito, que en aquella época estaba funcionando en Salamanca, hoy en día ya no, por desgracia, donde la podemos ver con el tren de socorro moviendo tubos de un tren tubero que por lo visto tuvo algún movimiento de la carga en el vagón, alguna mala posición, incluso daría más peso del habitual para circular. Y aquí estaban distribuyendo bien la mercancía para que en el próximo tren pudiera circular segura y respetando las limitaciones de peso. En las obras de Zamora de la alta velocidad se podían ver también vehículos como este. Este creo que es un vehículo desguarnecedor, si no me equivoco, para esparcir bien el balasto por todas las vías de ancho internacional. Actualmente en Zamora, después de las obras de la alta velocidad y de la estación, quedaron 2 vías para ancho internacional y solo una para ancho ibérico. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para saber más datos, detalles y profundizar en las imágenes. Toda la comunidad trenera os está muy agradecidos. Muchísimas gracias. Y pasamos a un traslado de viajeros que fue sorpresivo. Resultó ser un traslado de un tren talgo entre Lisboa y Madrid, traccionado por una 334. Era muy raro, por no decir casi imposible, ver estos trenes de día. Por lo visto, alguna de las ramas talgo tuvo un topetazo o algún tipo de avería y tuvo que ser esta rama trasladada a los talleres de talgo. Las locomotoras de la serie 34, que siempre han sido muy problemáticas, hoy en día, para realizar servicios de viajeros, funcionan en la mayoría de los casos con doble tracción o mando múltiple, para garantizar la velocidad y evitar posibles averías. En esa época, el tren Al-Ándalus hizo una tournée por Castilla y León. También se le pudo ver en Salamanca. Aquí vemos, saliendo de la capital charra, el espectacular tren Al-Ándalus, traccionado por una doble composición, una doble tracción de locomotoras 319 de Integria. Posiblemente el único tren de material convencional que sigue circulando hoy en día. Esperamos poder ver a este tren durante mucho tiempo más y que pueda circular por toda España, además de Andalucía. Otra imagen de otra visita que nos hizo por tierras charras. Esta vez el Al-Ándalus salía con dirección a la ciudad de Ávila. Esta vez con una de las locomotoras 319 del antiguo operador de Renfe Grandes Líneas. Cada vez son menores las locomotoras de la serie 319, una especie
en peligro de extinción. Las pocas que hoy en día circulan se encuentran, por lo general, en mal estado. La 319, salmantina del depósito que vimos antes, tuvo que ser utilizada para canibalizar al resto de la serie. El viaducto Martín Gil en la provincia de Zamora, sobre el río Esla, siempre ofrece la oportunidad a los aficionados de poder hacer fantásticas fotografías. Aquí vemos un traslado muy interesante que se realizó desde Madrid a Galicia con el tren de la Fresa, donde se pudo inmortalizar a esta peculiar composición en un marco incomparable. El viaducto Martín Gil, posiblemente el viaducto más espectacular de la red española. Llegó a ser, en su momento, en su inauguración, el viaducto con más luz del continente europeo. Y ahora nos vamos a una especie en peligro de extinción, y son las dobles tracciones de TRD. Las composiciones dobles eran bastante habituales en los años 13 y 14, pero en los últimos años para acá han desaparecido. De hecho, ya no queda ningún TRD engomado. Este es uno de los últimos que todavía tenía el testero, el peculiar testero que tuvo la serie 594 de Renfe. La unidad trasera ya era una unidad remodelada con el testero aerodinámico. Lo mismo pasa con los trenes de la serie 599. Desde hace años no han vuelto a circular en doble composición, salvo excepciones. Falta de material, falta de viajeros, que no lo creo, o porque no funcionan bien en doble composición. Aquí vemos a los 599, dos de ellos juntos, realizando el servicio entre Salamanca y Madrid. Algunos piensan que estos trenes diésel en doble composición no rinden lo suficiente y no cumplen con los tiempos. Sin embargo, para otras fuentes dicen que simplemente es por la falta de material y no se pueden poner ya dobles composiciones en ciertos corredores. Renfe siempre ha estado escasa de material, dando de baja material que podría funcionar perfectamente y un material nuevo que luego no cumple con lo que se espera de él. Esperemos que todo esto pueda mejorar y sobre todo en estos tiempos con una crisis de mantenimiento tan grande. Otra de las visitas del tren al Andaluz, esta vez pillado entre Salamanca y Ávila, cerca de Babilafuente. El único tren que nos recuerda a los antiguos expresos y estrellas de gran longitud y con material convencional. Se echa de menos estos trenes y no hay que descartar su regreso, ya que en esta crisis de mantenimiento se ha demostrado que los trenes autopropulsados, cuando tienen un pequeño problema en cualquier coche, tienen que ir a talleres. Un problema que no tenían los antiguos trenes de material convencional, que cuando un coche de viajeros fallaba era sustituido por otro y el problema estaba resuelto. Y en imagen, una de las visitas que nos hizo el tren de los 80, el tren de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, con una curiosa y llamativa y extraña composición. Una locomotora de la serie 334, la 269 Gato Montés, con la decoración de grandes líneas, y en aquella época la asociación ya disponía de 3 coches con decoración ochentera. Fantástica la iniciativa de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid y aliados y mecenas que están detrás del proyecto. Rememorar los colores más bonitos que ha tenido la historia de Renfe. El Al-Ándalus también hizo visitas a Galicia. Aquí vemos un Al-Ándalus pasando por el viaducto Martín Gil entre Orense y Zamora. Cuando el Al-Ándalus hizo miles de kilómetros por toda España. Esperemos que este tren vuelva a dar la vuelta a España como en aquella época, ya que la idea era fantástica. Si hay un viaducto en la red española para fotografiar trenes largos, sin lugar a dudas, el Martín Gil es el más adecuado de ellos.
Un viaducto que está ahora mismo en remodelación. Se está limpiando, se está mejorando y también la plataforma de vía por una renovación integral que va a sufrir dicho viaducto. Nos congratulamos por ello. Y no podían faltar los trenes mercantes vistosos y raros en este episodio dedicado a las rarezas, las curiosidades y circulaciones especiales. Aquí vemos un tren portacoches con una composición multicolor. Por lo visto, el tráfico de mercancías, de automóviles, subió mucho en aquellos 2 años y Renfe no tenía suficientes vagones de Pecobasa para dar servicio a estos tráficos de automóviles y tuvo que recurrir pues a antiguos vagones de autoexpreso que había en aquella época que fueron pasados a Renfe Mercancías. Interesante tren. Y ahora mismo podemos ver la 319 que también se utilizaba como improvisado tractor de maniobras para mover los vagones del taller de material remolcado. Un taller que prácticamente ya no tiene actividad. El depósito de Salamanca entre material motor y material remolcado en los 80 superó las 300 personas trabajando en él. Hoy en día no llegan ni a 30. Personal de Renfe, por supuesto. Personal de subcontratas es un poco más, pero al depósito de Salamanca le queda muy poco. Por cierto, hace 2 días antes de la grabación de este vídeo, una locomotora de la serie 256 de Midway al fin llegó a Salamanca haciendo pruebas. Está claro que en poco tiempo, cuando finalice la electrificación hasta Fuentes de Oñoro, todo el tráfico se va a realizar con locomotoras de la serie 256 y el diésel va a pasar a la historia. Otra composición curiosa, en ancho internacional, en las obras del AVE de Zamora. Continental Rail ponía parte de la tracción y aquí vemos con un tren carrilero en la capital zamorana. Todavía se podían ver muchas 319 en aquella época, en trenes sorpresa de estas características. Una curiosa circulación fue esta. Vinieron 2 máquinas perfiladoras, 2 a la vez, que entraron en el depósito para repostar y salieron las 2 al mismo tiempo, dejando una pequeña distancia de seguridad y partieron hacia Fuentes de Oñoro. En aquella época, cuando el mantenimiento de las vías era mejor que en la actualidad, Adif realizaba una revisión general de las líneas salmantinas aproximadamente 2 veces al año, donde se hacía perfilado, amolado y también se movía la plataforma de vía y el balasto para que la vía estuviera en el mejor estado posible. Y también circulaban más a menudo los trenes herbicidas. Había un cuidado de la infraestructura bastante superior al de hoy en día. La crisis de mantenimiento continúa y no solamente en el material motor, también en el cuidado de la infraestructura. Se podían ver todo tipo de trenes de mantenimiento y bastante más a menudo que hoy en día, que parece que Adif se ha olvidado de la infraestructura. De hecho, los que viajamos entre Medina y Salamanca, y también, sobre todo el Albia, el 121, que va desde Salamanca a Madrid Chamartín, el meneo de la vía es bastante importante. A ver si hay mejoras reales en esta línea, porque de poco va a servir la electrificación si el estado de la vía va a ser malo. Cada día da más botes la línea Medina-Salamanca. Otro de los trenes herbicidas. Poco tiempo después, Sintra dejó de realizar estos servicios y tuvo que ser otra empresa que utilizó otro tipo de vagones y de material para realizar esta función de herbicida. Al hilo de la calidad de la infraestructura y de la calidad en general, las velocidades en la provincia de Salamanca son, en trenes de viajeros hasta 155 km por hora, línea Medina, Fuentes de Oñoro y Ávila-Salamanca,
tipo 100 para mercancías en la Medina Salamanca y en la Ávila Salamanca 70 km por hora para los trenes de mercancías. Saltamos a Ávila. Aquí podemos ver una de las curiosas dresinas que tiene el administrador de infraestructuras ferroviarias. Antes comentaba lo de las velocidades máximas. No se llega a 160 km por hora porque todavía sigue habiendo algunos pasos a nivel con barrera. Son pocos, pero mientras continúen, no se podrá superar todavía esa barrera de los 160. También por tierra charra se pudo ver el auscultador de vía, que suele circular una vez al año aproximadamente, aunque no se le ha vuelto a ver por aquí. Otra 319, una locomotora pues que está al borde de la extinción. Es posible que las locomotoras 311 de Adif, que van a sufrir una transformación y una remodelación, las podamos ver más en estos trenes, porque a las locomotoras 319 les queda poco. Aunque esta en concreto, que es la número 340, es de las que mejor estado de conservación tienen. Y hablando de las 311, aquí las tenemos. Eran bastante habituales en los trenes herbicidas, cuando solían venir bastante más que hoy en día al oeste español. Locomotoras que fueron dejando de hacer servicios de maniobras porque ya prácticamente no son necesarios y solían hacer servicios de línea con estos trenes herbicida. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y por participar. Muchas veces no puedo contestar a todos los comentarios porque son bastantes. Pero me habéis preguntado muchas veces que qué pasa con las locomotoras Prima en Salamanca, que parece que ya no hay tantas destinadas. Pues es cierto, fuentes internas de Renfe me han dicho que solo queda ya una locomotora Prima mantenida por Renfe. El resto lo hacen subcontratas. Y este viaje que ha realizado la 256 de Midway, pues nos indica que muy posiblemente cuando empiece la electrificación hasta Fuentes de Oñoro, las Prima desaparezcan de Salamanca. Y para finalizar el reportaje, hay mucho alcófilo, una locomotora 321 humeando con ese fantástico tren herbicida. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.